Bueno, Ética Nicómaco, Aristóteles, resumen y análisis. Tenemos que saber ciertos puntos previos para poder estudiar de mejor manera este libro. ¿Qué puntos previos? Por ejemplo, el libro de la metafísica. En la metafísica, Aristóteles aborda los problemas de la filosofía en cuanto el ser de la realidad, o sea, estudiar más allá del plano físico, que sería pues yo, el micrófono, ustedes, la computadora que está aquí frente de mí. Más que eso, tenemos que ir a las cosas mismas, decía Aristóteles, porque si vamos a las cosas mismas, vamos a poder encontrar el sistema que rige la realidad. Si nosotros encontramos el sistema que rige de la realidad, vamos a encontrar cómo se comporta en esencia tal realidad. Por ello, Aristóteles postula la existencia de dos filosofías. Una, que sería la filosofía primera. La filosofía primera, como podemos ver aquí en el PPT, contendría a la metafísica o teología y la física. La física que les mencioné, el estudio de los cuerpos físicos de la materia, y la metafísica, que sería ir un poco más allá de la materia, ya sea encontrar, por ejemplo, el sistema que la compone o cuál sería su esencia. Unos postulados más o menos ontológicos. Asimismo, como hay filosofía primera, también hay filosofía segunda. La filosofía segunda, y es lo que nosotros vamos a abordar más que nada ahora, es la ética y la política. La ética se entiende, para Aristóteles, como el comportamiento del ser humano y la política como el conjunto de comportamientos de los seres humanos en una determinada sociedad. Hay que tener en cuenta eso. En la metafísica, Aristóteles divide filosofía primera, metafísica y filosofía segunda, ética y política. Como podemos ver, la filosofía primera es meramente teórica, meramente es el desarrollo de la razón. Sin embargo, la filosofía segunda va más que nada al ámbito práctico, al ámbito de la realización. También tenemos que tener en cuenta de la metafísica, para comprender la ética a Nicómaco, las cuatro causas. Para Aristóteles, toda entidad de la realidad posee cuatro causas. A saber, sería, por ejemplo, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Por ejemplo, ¿no? Nos preguntamos cuál es la causa de este micrófono. Bueno, la causa, por ejemplo, material sería de la materia de la cual está compuesto. Creo que es granito, esto no lo sé. La forma sería aquella forma, valga la redundancia, que determina los límites del cuerpo de la materia, como podemos ver. También la causa eficiente sería aquel que creó el micrófono, pues algún obrero, no sé, algún industrial. Y la causa final es la finalidad a la cual va dirigida este micrófono. En esta oportunidad, que es poder dar esta pequeña clasecita. Entonces, recordemos que tenemos cuatro causas. Causa material, la materia; causa formal, los límites de la materia; la causa eficiente, aquella entidad que genera o que crea este ente; y la causa final, que es hacia dónde se dirige el ente o para qué está en este mundo. Bueno, esos serían los puntos que tenemos que tener en cuenta, principalmente de la metafísica, para poder comprender lo que vamos a ver más adelante. Luego también sobre el tratado sobre el alma, que sería la división del alma. Nosotros sabemos, muchos que han estado en preo, tal vez en una academia fuera de la CEPRE San Marcos, que Aristóteles divide el alma en tres partes, que sería el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. Hay que tener en cuenta de que estas almas no son particulares de un ente. Por ejemplo, el alma vegetativa no le pertenece solamente a la planta, sino también le pertenece al animal y también le pertenece al hombre. Entonces, ¿cómo se plantea esto, Gerson? Ya, desde el primer punto, el alma vegetativa, ¿qué es lo que proporciona? Proporciona la movilidad. Toda entidad que tiene alma vegetativa puede moverse. Entonces, ¿quiénes tienen alma vegetativa? Las plantas, los animales y los humanos. Estos tres tenemos alma vegetativa. El segundo nivel del alma es el alma sensitiva, que nos permite el sentir. ¿La planta tiene alma sensitiva? No, porque la planta no siente. ¿El animal tiene alma sensitiva? Sí, porque el animal siente dolor, el animal se alegra cuando te ve, se entristece cuando lo golpeas.
El hombre tiene alma sensitiva también, nosotros sentimos dolor, tenemos la misma fisionomía que los animales, no solamente dolor físico, sino dolor psicológico. Pero alma racional, ¿quién es el único que tiene alma racional? El hombre. Entonces, el hombre tiene 3 tipos de alma, el animal tiene 2 tipos de alma y la planta tiene un tipo de alma. Estos serían los puntos previos a saber para poder comprender lo que sería la ética Nicómaco, ya que se van a dar cuenta que estos puntos van a ser tocados en lo siguiente. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿O todo está bien? ¿Todo está bien? El segundo tipo de alma es el alma sensitiva, de la sensibilidad, que permite que nosotros podamos sentir. Ya, perfecto. A ver, otra pregunta. Ya, está bien. Continuamos, creo. Buenas noches. Muy bien. Vamos ahora a abordar la teleología. ¿Qué significa teleología? Pues teleología viene de telos. ¿Y qué significa telos? Telos significa fin o finalidad. Para Aristóteles, las acciones humanas tienden hacia fines particulares. Fines particulares, pero ¿cómo son los fines particulares? Pues muy simple, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de que yo esté aquí realizando esta pequeña clase? Pues el compartir entre nosotros mismos conocimiento e ir aprendiendo un poco más. ¿Cuál es la finalidad por la cual tu madre va al mercado? Pues con la finalidad de ir y traer comida para poder cocinar. ¿Cuál es la finalidad por la cual tú estás aquí en San Marcos? Pues para poder ser profesional, tal vez ganar dinero, tal vez aportar al rubro o, o el campo al cual te dedicas, etcétera. Hay miles de fines particulares en el hombre, pero hay que tener en cuenta de que son particulares, porque podemos dirigirnos hacia infinitos fines. Son meramente particulares, pero ahora el conjunto de las acciones y los fines tienden a la felicidad, porque nosotros podemos, y aquí nosotros podemos ir de lo particular a lo general. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, ¿no? Yo te pregunto, ¿para qué estudias? Tú me dirás, Gerson, yo estudio para poder terminar mi carrera. ¿Y para qué vas a terminar la carrera? Pues para poder trabajar. ¿Y para qué vas a trabajar? Pues para poder ganar dinero. ¿Y para qué vas a ganar dinero? Pues para mantenerme a mí y a mis futuros hijos, esposo o esposa. ¿Y para qué quieres mantener a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? Pues para poder ser felices. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿no? El humano siempre tiende como a la felicidad como fin último. Hay fines particulares, pero todo ello engloba un fin último que sería la felicidad. Entonces, todo conjunto de acción o realización tiene una finalidad última que es la felicidad. Por eso teleología, porque hay una finalidad. Para Aristóteles el fin es lo que va a privar más que nada. Y ahora, ¿qué vamos a entender por felicidad, no? Porque, bueno, él puede hablar de felicidad, pero tú le puedes preguntar, oye, Aristóteles, ¿a qué te estás refiriendo con felicidad? Pues Aristóteles da cuatro puntos muy importantes, que sería, número 1, y es la cita de Aristóteles, muchas personas, la mayoría de personas dicen que el placer y el gozo serían la felicidad, algo que ustedes han visto, por ejemplo, desde Epicuro, o Jeremy Bentham, o John Stuart Mill. En esto se parecen, por ejemplo. Sin embargo, Aristóteles va a descartar un poco esta postura número 1. ¿Por qué? Porque va a considerar lo siguiente, ¿no? Si nosotros nos basamos solamente en el placer y el gozo, estaríamos cayendo en una esencia meramente animal, porque el animal, al llevarse por sus instintos sexuales, de reproducción, instintos, por ejemplo, de alimentarse, simplemente se deja guiar por el placer. Pero, sin embargo, nosotros que hemos dicho que el humano tiene 3 tipos de alma, no tiene 2 almas. Si tuviera 2 almas, la vegetativa y la sensitiva, como el animal, pues no hubiera problema. Pero el hombre tiene un alma racional, entonces como que por aquí no va la cosa. Número 2, entonces la felicidad para algunos, dice Aristóteles, es el honor. El honor no tiene que ser considerado, como se considera hoy en día, como la recuperación de algo. ¿Recuerdan al Cid Campeador, que supuestamente tiene como idea principal la recuperación del honor por lo que le había pasado a sus hijas? Pues
no es, este tipo de honor no es de lo que habla Aristóteles. Aristóteles habla del honor como éxito. Por ejemplo, la felicidad para mí es, no sé, ser rector de San Marcos, dice el éxito, ¿no? O ser presidente del Perú, o ser revolucionario, no sé. Eso es el honor para Aristóteles. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, para poder tener honor, tener éxito, dependemos de otra persona que nos reconozca tal éxito. Por ejemplo, yo solo en un cuarto no puedo ser exitoso. Necesito de personas que digan que soy exitoso. Yo soy exitoso no encerrándome en mí, sino dependo de las otras personas. Y como yo dependo de otras personas, no tiene una finalidad que en sí, sino una finalidad que externa. Y como tiene una finalidad que externa, entonces tenemos problemas. No puede venir por acá. Entonces, ¿dónde puede ir? Dice Aristóteles, en algunos pocos, algunos cuantos nos dicen que la felicidad se basa en acumular riquezas. Pero esto es desnaturalizado, dice Aristóteles. ¿Por qué es desnaturalizado? Porque la acumulación de riquezas tampoco son una finalidad en sí mismas. Por ejemplo, ¿para qué tú quieres, no sé, por ejemplo, llenarte de dinero si es que el dinero en sí mismo no te vale nada, sino el dinero es un medio que tú utilizas para poder adquirir ciertos bienes o ciertos servicios? Entonces el dinero no es una finalidad que en sí, ni tampoco puede causar una felicidad en sí misma, sino es un medio. Por consiguiente, tampoco la felicidad puede ir por ahí. Entonces Aristóteles busca plantear una solución a todo esto. ¿Qué postula Aristóteles? Aristóteles postula, y hay que prestar bastante atención a este punto número 4, que la felicidad se basa en perfeccionarse a sí mismo, perfeccionarse constantemente. ¿Y a qué se refiere con eso? Pues, y nosotros vamos a abordar esto porque Aristóteles lo retoma. Aquí voy a hablar de manera superficial, en unos PPTs más adelante lo vamos a abordar de una manera un poco más compleja. Es el hecho de que Aristóteles dice que la felicidad se basa en perfeccionar la moral, perdón. Si nosotros perfeccionamos la moral constantemente, vamos a acceder a la felicidad. Y Gerson, ¿cómo podemos ejemplificar esto? La verdad que Aristóteles no da ejemplos acá, pero creo que puede ejemplificarlo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros no nacemos sabiendo todo en este mundo, ¿no? Nosotros venimos a este mundo a equivocarnos de mil maneras, ya sea no ingresando a la primera, fracasando en el amor, fracasando en decisiones externas, no sé. ¿Y eso a qué se debe? A que nosotros en nuestra libertad optamos a veces por decisiones que creemos son buenas y al final terminan siendo decisiones erradas. Y eso le pasa a cualquiera, somos humanos y errar es humano. Pero cuando nos equivocamos, entonces, ¿qué pasa? ¿Nos sentimos felices? Creo que nos sentimos de todo menos felices cuando estamos equivocados, ¿no? Cuando nos erramos. Entonces, si nosotros vamos viviendo más experiencias y vamos perfeccionando nuestra manera de elegir opciones, vamos a ir siendo cada vez más felices. Porque, por ejemplo, lo que te pasa una vez no te va a pasar dos veces. Y si te pasa dos veces, ya no te pasa que te va a pasar una tercera vez. Se supone que tú tienes que ir aprendiendo. Por consiguiente, tienes que perfeccionar la moral. Tú perfeccionas tus elecciones, perfeccionas la moral, vas a ser más feliz. Y en eso se basa principalmente la felicidad, según Aristóteles. ¿Algo por acá? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que quieran agregar? ¿O todo está bien? ¿Todo está bien por el momento? Bien, Rodrigo. Perfecto. De todas maneras, al final se pueden hacer preguntas. Pueden inclusive prender micrófono si desean. Alguien comentar cualquier cosa, preguntar, no hay ningún inconveniente. Pero ya, nos saltamos al siguiente. A ver, alguien dejó un mensaje, creo. Entendible, perfecto. Viene el justo medio y la costumbre. La costumbre es algo que justamente quería anticipar hace unos momentos y ahora se va a abordar de manera más tranquila. El justo medio, ¿qué dice el PPT? El PPT nos dice, el hombre es en mayor parte razón, sin embargo, en el alma pervierte lo ajeno, a saber, la pasión, alma racional y alma vegetativa. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Recuerdan lo que les dije? Por ejemplo, y aquí, disculpe, me faltó agregar el alma sensitiva, pero el hombre es un conjunto de almas. El hombre es razón, claro que sí. Eso lo diferencia de los animales. Sin embargo, no es solo razón, no es solo alma racional, es alma también sensitiva y alma vegetativa.
Por consiguiente, nosotros podemos llegar a equivocarnos. Si todos tuviéramos solamente alma racional, seríamos como un robot que siempre decide bien. Sin embargo, dentro de la razón existe la pasión y siempre hay un conflicto constante entre lo que sería lo racional y lo pasional o lo volitivo. En esa constante lucha, lo que tiene que ganar siempre para Aristóteles es la razón. ¿Y cómo se impone la razón frente a la pasión? Pues mediante el dominio del justo medio. Como dice aquí, el dominio del enfrentamiento se realiza mediante el justo medio. Y el gran ejemplo que realiza Aristóteles es entre lo que sería la cobardía y lo que sería la temerosidad. Una persona cobarde no reacciona, una persona cobarde siempre se cohíbe, se retrae, es una persona huraña, no sabe muchas veces reaccionar frente a situaciones que le pasan en la vida. Es como una persona que se encierra en sí mismo. Ese es por un lado. Por el otro lado tenemos al temeroso. El temeroso es aquel que actúa solo por los impulsos. Por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Imaginémonos que, por ejemplo, tú te sabes defender, ¿no? Has estudiado, no sé, Kung Fu, y alguien te quiere robar. Tú dices, bueno, me quiere robar, pero sé Kung Fu, puedo defenderme. Sin embargo, imagínate que vienen 20 a robarte, y tú sabes Kung Fu. Creo que porque más sepas defenderte, no te vas a enfrentar a 20 personas, ¿no? Pero, ¿qué hace el temerario? El temerario se va como si nada. El temerario no la piensa, no se retrae, el temerario se va con todo. Entonces, hay dos problemas, tanto en el que sería temeroso como el que sería, por ejemplo, en este caso, temerario. Entonces, tenemos que buscar el justo medio entre los dos para poder alcanzar la felicidad. Esa sería la valentía. El valiente sabe cuándo callar y el valiente sabe cuándo hablar. El valiente sabe cuándo retraerse, el valiente sabe cuándo actuar. El valiente sabe comportarse y sabe... Es en sí, ¿no? Por eso supuestamente para Aristóteles el valiente, porque practica el justo medio, consigue la felicidad. Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta, el tema del justo medio. Luego viene la costumbre, y en la costumbre aparece la crítica al intelectualismo ético de Sócrates y Platón. Dice que el hombre es virtuoso en cuanto practica las acciones justas, como un hábito. ¿Qué decía el intelectualismo ético de Sócrates? Para Sócrates, el hombre sabio, el hombre inteligente, tiende siempre a portarse de la mejor manera. Y aquí hay cierto problema, porque nosotros, no es necesario dar, por ejemplo, conocimiento de esto, de que Hitler era no solamente una persona muy inteligente, sino también era un artista. Sin embargo, pese a ello, en defensa de una supuesta amenaza de los judíos a la economía alemana, terminó por llevar a cabo un asesinato masivo mediante el Holocausto. Entonces nos damos cuenta de que aquí, no porque el hombre sea una persona que desarrolle la ciencia del arte, o porque desarrolle, no sé, la filosofía, o todo tipo de actividad intelectual, sea sinónimo de que se va a portar bien, o de que va a ser una persona con una buena ética. Por consiguiente, para Aristóteles, el intelectualismo ético de Sócrates es una idea un poco errada. No todos los que son inteligentes se portan bien. Puede ser una persona que es inteligente, pero haga cosas malas. Un genio maligno, por ejemplo. Y, por ejemplo, el intelectualismo platónico. Recordemos que para Platón, mediante la reminiscencia, podemos recordar cuando nuestra alma estuvo en el mundo de las ideas y pudo captar la idea máxima que sería de la justicia. Entonces, para Platón, si el hombre, en este caso el filósofo, es consciente de lo que es la justicia perfecta, puede no solamente llevarla a cabo, sino puede gobernar la polis, y ahí viene el rey filósofo de Platón, ¿no? Entonces Aristóteles diría lo siguiente, ¿no? Oye, Platón, si es que tú me dices que aquel que conoce la justicia perfecta, o como la conoce, ya puede ponerla en práctica normal, ya sabe cómo hacerlo. Y acá hay un problema. Imaginémonos que, y discúlpenme si hay un hincha de Alianza acá, con todo respeto, ha bajado, ¿no? Lamentablemente, no va a haber clásico. Pero imaginémonos que yo estoy sentado acá y acá sentado está Aristóteles. Y Aristóteles es un analista, así, de fútbol, su terrible, peor que Kike Wolf. Está analizando el partido de Alianza, yo también con él al costado. Y Aristóteles dice, pucha, hasta que juegan feo, así van a bajar a segunda.
Entonces yo le digo, oye, Aristóteles, pero se ve que tú sabes bastante de fútbol. Claro que sí, porque yo he cultivado desde niño, mi papá me enseñó que el fútbol es lo máximo y todo eso. Entonces, pucha, Aristóteles se sabe todas las técnicas, Aristóteles se sabe todo de fútbol, absolutamente, la historia, cualquier cosa. Ahora yo le pregunto, Aristóteles, entonces como tú sabes bastante de fútbol, entonces tú puedes ir a jugar fútbol y pues ganarte el Balón de Oro, ¿no? Y él me diría, no. ¿Por qué? Porque no porque yo tenga la idea perfecta del fútbol, significa que yo pueda llevar a cabo el fútbol. Yo puedo saber bastante de fútbol, sin embargo, no significa que yo sea un astro como Ronaldinho, ¿no? Para nada. Una cosa no tiene que ver con la otra. Por consiguiente, tampoco esta idea del intelectualismo platónico terminaría por calar, en este ejemplo un poco más práctico. El hombre virtuoso aparece en cuanto práctica, en cuanto hábito. Si nosotros llevamos a la práctica constante mediante el aprendizaje del error las acciones, nos haremos cada vez más justos. Como les dije, ¿no? Nosotros erramos como seres humanos y mediante si aprendemos algo de ese error, a la próxima vamos a actuar de mejor manera para poder evitar caer en tal error. Y si nosotros nos acostumbramos poco a poco a realizar ciertas actividades, nos especializamos en la ética. Si nos especializamos en la ética práctica, entonces, perfecto, nos hacemos personas justas. A ver, una pregunta. Imaginemos que tú te tienes que operar y te das cuenta de que el médico le dice a la enfermera, estoy emocionado porque esta es mi primera operación. O sea, no sé, yo que tú me salgo corriendo porque, ¿cómo voy a ser el primer paciente de un cirujano? O sea, qué miedo. ¿Y por qué? Pero sin embargo, si es que vemos un abuelito que viene a operarnos y tiene como un historial de 70 operaciones y todas exitosas, pues nos vamos a sentir tranquilos. ¿Por qué? Porque el hábito hace que él se perfeccione como médico, hace que desarrolle, como conocían los antiguos griegos, el arte de la medicina. Así nosotros también, mediante la práctica constante de lo justo, nos vamos a hacer cada vez más justos. Lo importante es la práctica aquí para Aristóteles. Eso sería el justo medio y la costumbre. Luego, como último capítulo, ya resumiendo, tenemos las virtudes dianoéticas. Y esto se parece muchísimo a lo que postula John Stuart Mill cuando dice que hay una jerarquía de, por ejemplo, de los placeres. Para Aristóteles sí, hay cierto placer por ejemplo, en la comida. Por ejemplo, acá tengo un pedacito de queque de higo. Yo voy a sentir placer, por ejemplo, al comerlo y me voy a sentir un poquito más feliz. Sin embargo, ese placer no me va a terminar por satisfacer. Uno, porque se va a acabar. Dos, porque digamos que yo como queque hasta que me llega a hastiar, me llega a incomodar. Ya no quiero, estoy lleno. Entonces paso de algo bonito a algo doloroso, que es el dolor de estómago. Como que la cosa no va por ahí, entonces. Para Aristóteles hay una jerarquía en lo que sería la felicidad, en las virtudes. ¿Qué son las virtudes dianoéticas? El PPT nos dice, es la perfección del alma, forma, razón, como felicidad máxima. Aquí tenemos que recordar algo. Hay que recordar algo. ¿Se acuerdan de las 4 causas que les dije? Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Enfoquémonos en la causa formal. ¿Cuál es la causa formal del hombre, del humano? Aristóteles diría que es el alma y que el cuerpo es una expresión física del alma. Básicamente, tú dirías, ¿la forma es esto? Sí, está bien, pero esa forma es adquirida gracias al alma y principalmente el alma racional para Aristóteles. Por consiguiente, tenemos que ver, ¿qué es lo que prima? ¿La materia o la forma? Aristóteles se pone a pensar, y yo les voy a dar un ejemplo con esta tijera. Una pregunta, para que esta tijera, y voy a ir aquí al mic, para que esta tijera corte bien, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, que tenga buena materia o que tenga buena forma. A ver, ¿quién me responde? ¿Una buena tijera tiene una buena materia o buena forma? ¿Qué es lo que prima aquí en la tijera? ¿Alguien que se anime? Buena materia, dice Adriana. Joshua dice buena materia. Judith dice buena forma. La segunda, Judith, pero con buena forma. Rodrigo dice ambas. Sebastián dice buena forma. Miren, yo les voy a hacer una pregunta.
¿Han visto alguna vez una tijera de cartón? ¿Han visto una tijera de cartón? Yo sí he visto una tijera de cartón. Pero, Gerson, ¿cómo una tijera de cartón puede cortar? Pues fácil. Al cartón le sacas filo. ¿No te ha pasado que te has cortado con una hoja? ¿Con una hoja de papel? ¿Por qué? Porque es filosa. Y eso que la hoja de papel es, pues, un material súper ligero. Entonces nos damos cuenta que no importa la materia. Lo que importa es que sea filuda, o sea, su forma. Entonces, para que una tijera sea una buena tijera, lo que importa es su forma, que sea filuda. Vámonos para el hombre. Entonces, en el hombre, ¿qué va a importar? ¿Su materia o su forma? Va a importar su forma al igual que la tijera. Y podemos dar un montón de ejemplos con cualquier cosa que exista en la realidad en sí. No hay ningún problema con eso. Entonces, lo que importa en el hombre es su forma. ¿Y cuál es la forma del hombre? ¿El cuerpo, los órganos o el alma? Es el alma. Entonces, yo con otra persona, ¿no? Estamos en la ducha, así tipo militar, ¿no? Todos desnudos en fila, y comienzan a, ya saben qué comienzan a hacer, ¿no? A decir, ¿quién es más hombre? Y se comienzan a medir. Ya pues, no. Imaginemos si alguno de ustedes... la materia del hombre sería, por ejemplo, el cuerpo, los órganos, la fisionomía, ¿no? Nosotros, todo lo que... Nuestro cuerpo, se puede decir, esa es nuestra materia. El conjunto de células, tejidos, órganos, más que nada. Ya, pónganse en la situación de que estamos en el servicio militar. Ustedes saben que los hombres en el servicio militar los hacen ducharse juntos desnudos. Y dicen, a ver, ¿quién es más hombre? Y se comienzan a medir. Perdonen si incomoda a alguien con esto. Pero no, pues tú inteligente, si te encuentras en esa situación, le dices, no, así no se mide la hombría se mide mediante el desarrollo del alma, decía Aristóteles. Entonces, le dices, ¿cuál es el desarrollo del alma? Pues, ¿cuál es el alma propia del hombre? El alma racional. Por consiguiente, el hombre que desarrolle más su alma racional es más hombre. Si una tijera es mejor tijera gracias a su forma, el hombre es mejor hombre gracias a su forma, el hombre es mejor hombre gracias a su alma racional. Pasando al PPT, entonces, es la perfección del alma, forma o razón, como felicidad máxima. Entonces, es aquí donde entra la filosofía primera. Para Aristóteles, dice, por ejemplo, la metafísica lo dice, la filosofía no sirve para nada. Y no lo dice como desprecio, sino es que realmente no sirve para nada porque no tiene una finalidad práctica. No tiene una finalidad práctica porque no tiene un fin externo, sino un fin interno, que es el desarrollo de la razón, el desarrollo de la forma. Por consiguiente, como decía John Stuart Mill, hay placeres, y también disculpen un momento, y también hay placeres. Por ejemplo, la lectura o el pensar, el filosofar. Si nosotros nos dejamos llevar por estas virtudes dianoéticas, que son pues el desarrollo de la razón, la práctica de la filosofía primera, la metafísica o la física, entonces vamos a sentir cierto placer al tener conocimiento. Y ese placer es el placer superior. Es ahí cuando somos más felices. Hay una felicidad máxima. Entonces nosotros nos damos cuenta de que en las virtudes existen dos puntos. Uno que sería la prudencia, y otra, la sabiduría, como podemos ver. Y gracias a ello, Aristóteles termina esta partecita con algo maravilloso. Dice que rozamos lo divino. ¿A qué se refiere con que rozamos lo divino? Y aquí hay que remontarnos a la metafísica. ¿Se acuerdan del primer motor inmóvil? El primer motor inmóvil, bueno, creo que acá tengo que explicar un poquito con respecto a esto. Paso el mic. Qué buen pretexto. ¿Cómo se explica el primer motor inmóvil de Aristóteles? Para Aristóteles el movimiento es el paso de lo que sería la potencia al acto, por ejemplo, en este momento yo estoy sentado, pero soy potencia de estar levantado. Pues me levanto y ahora soy levantado, entre comillas, en acto. La potencia es aquello que podemos llegar a ser y el acto es aquello que somos ahora. Entonces, todo tipo de movimiento, no solamente el movimiento del cuerpo, el movimiento de la materia, sino el crecimiento, el desarrollo cualitativo, no solamente cuantitativo, es movimiento para Aristóteles.
Entonces, nos damos cuenta de que si nosotros hacemos una cadena de causas entre lo que sería potencia, acto, potencia, acto, potencia, acto, nos iríamos hacia el infinito. Y si postulamos el infinito, en lugar de solucionar un problema, caeríamos en un problema mayor. Por consiguiente, tiene que haber un primer motor. Un primer motor que permita el movimiento de los demás cuerpos. Un motor que permita el movimiento de los demás cuerpos. Ya, entonces, ¿ese motor de qué está compuesto? Tú me dirás, pues tendrá que estar compuesto de materia también y de forma. Sin embargo, hay un pequeño problema con esto. Hay un pequeño problema con esto. Aristóteles relaciona la materia con la potencia y la forma con lo que sería el acto. Por ejemplo, ¿no? La materia, que es una madera del árbol, es potencia de una mesa, es potencia de un escritorio, es problema de cualquier, es potencia de cualquier bien último. Y en cambio la forma ya es la materia adoptada con ciertos límites, otra vez la mesa, el escritorio, un cuadro, cualquier cosa. El primer motor es inmóvil. ¿Por qué es inmóvil? Porque si fuera móvil, porque si se moviera, porque si el primer motor se mueve, entonces significa que tiene un paso de la potencia al acto. Pero si tiene un paso de la potencia al acto, entonces tiene que haber otro punto causal detrás de él. Y eso no sería imposible. Eso sería imposible porque si no, otra vez estaríamos con el mismo problema hacia el infinito. Por consiguiente, el primer motor es inmóvil. Al ser inmóvil, ¿qué contiene? ¿Qué contiene el primer motor nada más? Pura forma. Y no contiene materia. Entonces, si no contiene materia, ¿qué contiene? ¿Qué es lo contrario de la materia? Lo abstracto, el pensamiento. Por consiguiente, el primer motor inmóvil es puro pensamiento. Es puro pensamiento. ¿Y qué pensamiento? ¿Qué es lo que piensa ese primer motor inmóvil? Esto va a ser ideado luego como la idea de Dios por Santo Tomás de Aquino. Nos piensa a nosotros, digámosle Dios. ¿Dios nos piensa a nosotros? No, porque nosotros somos materia. Y si es pura forma, ¿cómo puede tener relación con la materia? No. Entonces Dios se piensa a sí mismo. El primer motor inmóvil, para Aristóteles, se piensa a sí mismo. Es un pensamiento que se autodetermina mediante su propio pensamiento. Solipsista es el primer motor inmóvil. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el primer motor inmóvil, que es divino, se piensa a sí mismo. Es pura teoría. Por consiguiente, como dice acá en el PPT, Aristóteles dice, rozamos lo divino. Con las virtudes dianoéticas, la práctica del estudio filosófico, nos acercamos más a lo divino y por eso sentimos más placer. No nos vamos a terminar de acercar a la pura forma que es Dios, supuestamente, porque no, nosotros somos materia, pero lo rozamos y por eso sentimos cierto placer. Bueno, y eso sería básicamente el resumen. Lo intenté hacer lo más corto posible. De aquí también hay ciertos puntos que se van a derivar, porque de aquí parte la política. Del estudio particular de la ética, parte la política, pero eso ya es otro libro de Aristóteles, que se podría analizar en otra oportunidad, pero hasta aquí ha sido suficiente, creo. Hay que recordar, Ética Nicómaco, los puntos a saber, la metafísica, filosofía primera, teoría, filosofía segunda, que es práctica, la teoría de las cuatro causas, y sobre el libro Tratado del Alma, la división del alma. La teleología, que el hombre tiende a aspirar a ciertos fines particulares y el conjunto de los fines particulares es la felicidad. ¿Qué se entiende por felicidad? No es el placer ni el gozo, no es el honor, no es el acumular las riquezas, es el perfeccionarse constantemente. El justo medio es ubicarse entre, pues, el centro de dos posturas contrarias o dos actitudes contrarias, y Aristóteles cuestiona el intelectualismo ético de Sócrates, que el hombre inteligente actúa bien, cosa que no es correcta para Aristóteles, y el platónico, que supuestamente si tenemos la idea de la justicia, vamos a actuar con justicia, cosa que tampoco le parece correcta a Aristóteles. Y por último, las virtudes dianoéticas que fuera de las éticas se especializan en el desarrollo del alma racional, de la práctica de la filosofía primera, la metafísica o la física. Gracias a ello, nosotros rozamos lo divino. Eso sería lo principal a saber en esta pequeña reunión. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer?
¿Alguna pregunta con micrófono si desea? No hay ningún problema. O por chat. Joshua levantó la mano. Joshua, ¿quieres preguntar por el chat o por micrófono? Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, Joshua, coméntame, dime. Sí, tenía preguntas sobre cuál es exactamente la diferencia entre el intelectualismo de Sócrates y de Platón, y de cómo Aristóteles descarta cada uno de ellos. Claro, claro. Justamente lo expliqué, tal vez no se entendió muy bien. El intelectualismo ético de Sócrates dice que el hombre inteligente, o sea, digamos, ¿no? Tú te pones a estudiar un montón de libros de todo tipo, te vuelves una persona súper inteligente, un genio, en definitiva, o al final eso va a derivar en que tú te comportes bien o en que actúes éticamente. Para Sócrates, el hombre inteligente actúa bien, el sabio actúa bien, cosa que no es cierta, porque, por ejemplo, di el ejemplo de Hitler. Hitler era una persona muy inteligente, un hombre dedicado al arte, y sin embargo, por querer defender a su Alemania de esta crisis económica que él culpaba a los judíos, terminó por realizar una masacre completa, ¿no? El Holocausto. Por consiguiente, un hombre inteligente no necesariamente es bueno. Puede ser bueno, sí, pero no necesariamente es bueno. Eso es en Sócrates. En Platón, para Platón, el alma es inmortal. Cuando el hombre muere, el alma regresa al mundo de las ideas y divaga por ahí. Cuando divaga en el mundo de las ideas, ve el conjunto de ideas perfectas, el hombre perfecto, el árbol perfecto, el reino perfecto, todo lo perfecto. Y ahí también ve a la justicia perfecta. Entonces el filósofo, cuando hace reminiscencia, mediante lo que sería la mayéutica, mediante el diálogo constante, se va acercando cada vez más a esa idea. Entonces el filósofo, cual filósofo, se acerca completamente a lo que sería la idea de la justicia. Y como se acerca completamente a la idea de la justicia perfecta el filósofo, cosa que no pueden supuestamente los que no son filósofos, él puede llevarla a cabo, él la puede practicar. Sin embargo, esto queda descartado, como dije, con el ejemplo de que si Aristóteles estuviera conmigo viendo fútbol. Aristóteles, imagínate que sepa mucho de fútbol, demasiado, toda la teoría del fútbol, lo sabe completamente, pero eso no significa que Aristóteles sea un crack en el fútbol, no significa que Aristóteles se va a plantar y va a jugar partido. Por ejemplo, ustedes ven a Coqui González, ¿no? Estos que dan los informes deportivos en las noticias, ya, él sabe bastante de fútbol, pero a ver, mándalo a que juegue fútbol, ¿necesariamente va a jugar bien? No, eso no tiene nada que ver. Una cosa no significa la otra. Puede que sí, puede que no. Por consiguiente, para Aristóteles, ahí queda descartado tanto el intelectualismo ético como esta teoría de la reminiscencia de Platón. Y que si nosotros hacemos de hábito las virtudes éticas, poco a poco nos vamos a ir especializando y mediante la costumbre nos vamos a hacer personas más justas. Eso sería, Joshua. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Cualquier pregunta que deseen. Chévere, Joshua. A ver. Julio, a ver, pregunta. Muchas gracias, Julio Fabricio. Eso, ¿qué tal? Hola, Julio, dime. Buenas noches. Estaba con mi mamá escuchándote, pucha. Yo estaba como que haciendo ahí un control para ver si realmente te entendíamos todo, y sí te entendí todo, te entendíamos todo menos el motor inmóvil. Ah, Explícalo de nuevo. sí, justamente además de explicarlo de nuevo, les voy a dejar un escrito acá. Espérate. Miren, acabo de dejar escribir algo en el mic, dice Gerson de Vic. Pueden entrar, después de esto pueden entrar cualquier día que quieran, es mi canal de YouTube, ahí tengo un video que dice Aristóteles, acto y potencia, primer motor inmóvil, ahí lo explico de mejor manera, por si desean saber más o menos de esto. Es importante para la ética de Aristóteles, ¿por qué? Porque Aristóteles sentencia que rozamos lo divino en las virtudes dianoéticas. A ver, acá está la pizarra, creo que lo puedo explicar en la pizarra, un momento. Mira, que no tengo plumón ahora. Ya, sin plumón. A ver, existe en el mundo el movimiento para Aristóteles es, en última instancia, el paso de lo que sería la potencia al acto.
el poder ser al ser en sí. Por ejemplo, ¿no? Yo soy potencia de comerme el queque. Ahora soy acto de comerme el queque. La potencia es lo que podemos llegar a ser y el acto es lo que somos en este momento, en el ahora. Es así el movimiento. Cualquier tipo de cosa que nosotros podamos ver dinámica contiene el paso de la potencia al acto. Claro, exacto. Entonces, en el mundo general, todo movimiento es el paso de la potencia al acto. Pero si nosotros elaboramos una cadena causal entre el paso de la potencia al acto, potencia al acto, potencia al acto en el mundo, vamos a llegar a un problema, y es el hecho de que va a ser una cadena infinita en el pasado y el futuro, cosa que es un poco problemática, porque pues no vamos a encontrar justificación alguna. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Tiene que haber un primer motor, algo que produzca el movimiento de lo demás, para que haya un principio, porque no puede ser infinito. Si es infinito hay un problema, no podemos conocerlo. Entonces, ese primer principio tiene que ser un primer motor, porque el primer motor, ¿qué va a hacer? Producir movimiento a las demás entidades mediante la ley causal. Ese primer motor, ¿qué contiene? Nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Acto y potencia, acto y potencia. ¿Puede contener acto y potencia? No, porque si contiene acto y potencia, se movería. Y como es primer motor, no se puede mover, por eso es inmóvil. Entonces, ¿qué es? ¿Es potencia o es acto? Alguien puede decir, es potencia. ¿Por qué potencia? Ah, no, no puede ser potencia, porque potencia es algo que puede ser. Y si es algo que puede ser, entonces sí se movería. No, entonces estamos mal. Exacto, porque el acto es el ser ahora, como les dije, ¿no? Entonces, el primer motor es puro acto. Imaginen el primer motor inmóvil, acto, potencia, acto, potencia, acto, potencia, acto, potencia, acto, potencia, acto, y se generan todas las leyes causales del mundo. Aristóteles ubica el primer motor inmóvil en el círculo número 55 del planeta Tierra, porque Aristóteles tiene una concepción geocéntrica del mundo, el planeta Tierra, y vienen los círculos, 55 círculos, y en el último está el primer motor inmóvil, supuestamente. Cosa que era errada, obviamente. Entonces, el primer motor, al solo ser acto nada más, no tiene movimiento. Pero entonces, ¿qué contiene este primer motor? Tú puedes decir ahora, ¿no? Contiene materia. Pero si contiene materia, entonces contiene potencia. ¿Por qué? Porque mira, antes de que esto sea un estante de libros, era un árbol. ¿Y el árbol qué es? El árbol es potencia ¿de qué? De una mesa, de un escritorio, de un estante de libros, de una cómoda. Entonces es potencia la materia. La materia es potencia de algo que cuando le damos forma, pues aparecen ciertos bienes, ¿no? Entonces, no puede ser materia, porque si el primer motor inmóvil fuera materia, podría convertirse en algo más, y no, porque tiene que ser inmóvil. Entonces, es pura forma. Pura forma. ¿Y qué es? Entonces, a ver, ¿qué es la forma en el primer motor inmóvil? Si no es materia, ¿qué es lo contrario de la materia? El pensamiento, lo abstracto. Entonces, el primer motor inmóvil es puro pensamiento. Si el primer motor inmóvil es puro pensamiento, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué piensa el primer motor inmóvil? ¿Qué piensa Dios? Porque Aristóteles lo denomina Dios. Pues Dios nos piensa a nosotros como Jehová, piensa en nosotros, nos observa. No, ¿por qué? Porque no puede tener relación con la materia, pues. Y nosotros tenemos materia. Entonces, ¿qué piensa? Pues no puede pensar otra cosa sino a sí mismo. El primer motor inmóvil se piensa a sí mismo. Es algo que, por ejemplo, luego Hegel, en la ciencia de la lógica, va a tomar como Dios, el pensamiento de Dios al principio de la creación. Entonces el primer motor inmóvil se piensa a sí mismo, es pura teoría, es puro intelecto, constantemente se piensa, o sea, se pone a sí mismo. Entonces nosotros, al realizar virtudes dianoéticas, que serían virtudes que priman la razón, nos acercamos al comportamiento del primer motor inmóvil, ya que el primer motor inmóvil es puro pensamiento. Por eso, para Aristóteles, rozamos lo divino, rozamos el comportamiento del primer motor inmóvil, que se piensa a sí mismo, por inteligencia. Nosotros, al hacer filosofía primera, metafísica o física, nos acercamos al primer motor, rozamos lo divino y por ello sentimos placer, que para Aristóteles la felicidad máxima se alcanza mediante el cultivo de la filosofía primera.
Eso sería relacionándolo a la ética, ¿no? Espero haber respondido la pregunta, Julio. ¿Alguien más? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o se ha entendido todo ya más o menos? Para pasarles el PPT. A los que desean me pueden escribir. O sea, hay una relación entre la felicidad y el primer motor, claro. Claro, y esto hay que tenerlo bien en cuenta. Como el primer motor se piensa a sí mismo, es pura inteligencia, no más abstracción. El hombre, cuando desarrolla la filosofía, es, según Aristóteles, más feliz. Y según John Stuart Mill, es el placer máximo, ¿no? La jerarquía de los placeres. Pues, ¿por qué sentimos placer, por ejemplo, en una poesía hermosa, ¿no? Una poesía hermosa, wow, te enamoras, dices, no, qué hermoso. ¿Por qué sentimos ese placer? Pues sería porque nos acercamos al comportamiento del primer motor inmóvil. Como es el primer motor inmóvil divino, nos acercamos a lo divino y sentimos placer. Somos felices. Entonces, sí hay una relación. Cualquier cosa, sí hay una relación entre el primer motor inmóvil y la felicidad. Espero haber respondido a la pregunta, Rodrigo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? La teoría del Big Bang y el Big Crunch. A ver, yo no soy muy físico. A ver, con el Big Bang. Podría ser, sí, podría ser, ¿no? Como primer motor. Pero tendríamos que asumir que el Big Bang era puro pensamiento. Ese Hillen, creo, ¿no? Algo así se llamaba la primera entidad del Big Bang. Creo que, no, perdóname si es que ignoro esto, creo que era antimateria. Pero eso es metafísico, claro, es metafísico. Pues el libro en donde basa esto del primer motor inmóvil se llama La metafísica de Aristóteles. Claro, es metafísico. Y el movimiento expandiéndose, claro. Podríamos relacionarlo, Rodrigo, estaría muy bien. Tendría que buscarlo un poco más, pero sí, creo que sí se podría relacionar hasta cierto punto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Cualquier duda que tengan, avisan, a ver. Si no hay preguntas, ya podemos ir culminando. Sí, yo sé. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en esta pequeña clasecita. Me alegra mucho que hayan asistido. No crean que es una carga, todo lo contrario. Me ha gustado bastante pasar tiempo con ustedes. Hasta la próxima. Perfecto. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Cualquier cosa, si necesitan el PPT, me avisan por acá, se los paso. O cualquier cosita así. Farburen estaría orgulloso de vos. Ese Rodrigo. Ya, les voy a pasar el PPT. Cualquier cosa me escriben o escriben con alguien que me conozca para pasarles el PPT. La grabación, si la desean, también me avisan para pasárselas. Y el video va a ser subido a mi canal de YouTube. Se los aviso, se los voy a avisar, por si acaso. Muchísimas gracias. Ya podemos ir retirándonos. Pasa el grupo, sí, no se preocupen.